Encontraron unos nidos, y entonces los llevaron y los pesaron y miraron en el microscopio. Entonces, nada, a mí me voló la cabeza, me fascinó, primero porque me parece que esos chicos y esas chicas tienen una maestra y unas maestras que son espectaculares, porque adaptaron su currícula a una inquietud que las infancias tenían. Este año 2023 iniciamos los proyectos del programa Piensa desde sala de 4 a 6º grado. Y el proyecto Indaga de los 4º grados desarrollaron el proyecto Casitas de Barro e implementaron la ciencia ciudadana para trabajar con la comunidad educativa en el estudio y el análisis de las casitas de los horneros. El proyecto Casitas de Barro surge, digamos, de la curiosidad de los chicos. Explorando el entorno de la escuela descubrimos un hornero, una casita de barro, justo a la entrada de jardín, y bueno, ahí surgió la pregunta, muchas preguntas de los chicos, especialmente de qué estaban hechas esas casas que fueran tan resistentes, quiénes las habitaban, cómo las construían. Entonces, bueno, a partir de ahí con la señora Nati empezamos a planificar una serie de actividades, surge este proyecto que yo creo que ha sido de lo más lindo que hemos hecho en el año. Un día nosotros vimos una casa de estos horneros en el trigo porque con la lluvia y el viento no se derrumbaban. Y entonces un día fuimos alrededor del colegio para ver si encontramos 7 casas, y de esa casa vimos dos aves. En la búsqueda de información encontramos notas, había de diferentes diarios, había notas radiales que también hemos escuchado acá en el aula, que contaban el trabajo que habían hecho estos dos científicos. Entonces nosotros tomamos eso como para poder replicarlo en el aula. Ellos habían elaborado una aplicación, la aplicación Hornero, para que la gente podía participar, porque tiene que ver con la ciencia ciudadana, ¿sí? O sea, el trabajo ya no es solo del investigador, sino que hace parte al entorno, al ciudadano común, para que pueda participar. Cuando yo hablé con Jessy, con la maestra, ella dijo, bueno, nosotros jugamos a que hicimos ciencia. Y fue como, no, ustedes no jugaron a que hicieron ciencia, ustedes hicieron ciencia. A una escala más chiquita por ahí de lo que un proyecto científico oficial, digamos, hace. Pero hicieron ciencia utilizando distintas cosas, distintas herramientas. Y nada, entonces a mí me pareció muy espectacular todo lo que hicieron. Entonces eso es lo que nosotros quisimos hacer en el aula, replicándolo en este formulario que se envió por WhatsApp a los grupos de papás, y logramos, digamos, nuestra propia investigación aquí en la zona del colegio, que fue realmente muy rica, sí, porque tuvimos muy buena aceptación de los padres y tenemos un hermoso registro fotográfico. Se involucró la comunidad. Ellos habían trabajado con la maestra de inglés para traducir un tema, habían trabajado con las de computación para hacer un huevo 3D, habían hecho también con las de computación el formulario, que la inquietud de las chicas y los chicos se había trasladado también a las familias, y entonces ahora eran varias familias que estaban trabajando también en esto. El proyecto permitió trabajar con integración de áreas, trabajaron desde las ciencias, desde artes visuales, y fundamentalmente lo integraron con EDIPRO para trabajar a partir de programas específicos, la educación digital y la programación de las casitas de barro en tercera dimensión. Y entonces, claro, de repente inglés pasa a ser divertido, porque inglés ya no es inglés para aprender cómo hablar inglés, sino es para aprender o descubrir información sobre algo que a ellos mismos les interesa. O lo mismo con computación, como que de repente a partir de algo genuino de los chicos, las maestras supieron cómo tomar eso y lo llevaron a distintas aristas, y eso se potenció. Y cuando hablamos con ellos nos dijeron que hasta ahora este proyecto que habían llevado a cabo era lo mejor que habían tenido en su clase en el año. Tenemos un hornero 3D que hicimos con la profe de Dipro, que se llama Karen, y fuimos haciendo un hornero, le fuimos sacando fotos, grabando con otros dos compañeros, y fuimos grabando, sacando las fotos. También pudimos cortarlo a la mitad para ver por dentro,
por dentro de acá, que tiene como una curvita para que no sea tan fácil para que no coman los pichones, los gatos, cualquier depredador o lo que sea. ¿Qué hay más, puertas a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Sí? ¿En el caso de ustedes o en general? En el de nosotros. Soy profesora de DIPRO de la Escuela Santiago del Castillo y surgió la oportunidad de poder acompañar a las seños y a los cuartos del cole con este hermoso proyecto. Un día entro a clases y me empezaron a contar que habían tenido una experiencia, venido a ver alrededor del cole horneros. Y ellos me empezaron a contar un montón de cosas muy interesantes. Al día de hoy que todavía me siguen sorprendiendo con las cosas que me cuentan que uno quizás no tiene tanto conocimiento. Y bueno, surgió así la idea para poder sumar a lo que era la presentación de Feria de Ciencias, realizar un Padlet con imágenes. Ellos consiguieron 2 horneros, tuvieron la posibilidad de encontrar 2, hicimos imágenes por dentro porque logramos partir uno de esos modelos de horneros. Ellos pudieron ver por dentro cómo era el hornero y también surgió la posibilidad de, investigando mucho, encontrar una aplicación de imagen 3D. Entonces también pudimos explicar qué era la diferencia de una imagen 2D y el 3D, las 3 dimensiones, y ellos hicieron su propio modelo de un hornero 3D y bueno, fue una instancia muy enriquecedora para todos. Cuando empezó a avanzar el estudio de las casitas de barro y trabajar sobre la vida y el trabajo de los horneros, se pudieron contactar con 2 científicos argentinos que se especializaban en el estudio de aves, principalmente en los horneros. Se contactan con ellos, hicieron una reunión, una entrevista a través de mí. Una hora duró la llamada. La llamada duró 1 hora, perfecto. ¿Y los felicitaron? ¿Qué les dijeron? Sí, ellos también estaban estudiando, pero no estaban en Córdoba. Vía Facebook, la señora Jessie pudo contactarlos. Eso es lo primero, la predisposición de ellos y la apertura que la hagamos. La hicimos por Meet, aquí en la escuela. Y también es esto de ponerlos en otra situación, porque ellos tuvieron que también contar lo que estaban haciendo y poder, aparte de preguntar otros interrogantes que van surgiendo en ellos. Por ejemplo, una de las preguntas es ¿por qué ellos estudiaron los horneros? Y bueno, y también les han dado tareas los investigadores que gracias a la visita de Walter Cejas, bueno, pudieron tener respuesta. En la videollamada le preguntamos cómo podíamos diferenciar el macho y la hembra. Ajá, ¿y cómo se diferencia? Por el canto. Por el Como canto. cantaban. ¿Y Por la cola. Y por la cola. ¿Y qué canta? ¿Canta uno más afinado que el otro? Sí. ¿Más fuerte? Sí, el de macho es más fuerte. Y que vino un ornitólogo llamado Walter Cejas y nos regaló ese tablero grande de un hornero. Ya está. Sí. Y también nos dio un libro donde él había sacado fotos a los lugares que había ido y de las aves también. Nos dimos cuenta que con Nico en realidad las redes sociales podían ser una linda plataforma como para empezar a compartir un poco de información sobre la especie. Porque si bien en Argentina, por ejemplo, es nuestra ave nacional, no sabemos mucho de la especie. No hay mucha gente estudiando el hornero y es poca la información de su biología, ¿no? Y hay pocos también espacios, incluso dentro de redes sociales, donde se distribuye información sobre aves sudamericanas. Entonces, cuando terminó este proyecto, lo que decidimos con Nico fue darle un giro de vuelta a por ahí la función o lo que queríamos hacer con las redes sociales. Y en los últimos años nosotros lo enfocamos más en que sean plataformas de intercambio con la gente, pero también de intercambio de información y de educación. Lograron la publicación en su plataforma científica del proyecto que desarrollaron los chicos aquí en la escuela. Este trabajo, este proyecto Casitas de Barro, justamente los científicos quisieron compartirlo en sus redes sociales para que la comunidad que a ellos los sigue conociera que en esta escuela, en la Escuela Santiago del Castillo de Córdoba Capital, los chicos habían trabajado sobre los horneros y contaron cuáles habían sido las actividades, como la creación de un nido en 3D, la investigación en redes, la participación en la feria de ciencias, que llegamos hasta la instancia provincial, que también fue un momento, digamos, muy lindo, muy linda de experiencia. aprendizaje para los chicos.
porque poder contar y mostrar el trabajo que se hizo en el aula fue muy, muy gratificante. Pero cuando nos mostraron todo lo que habían hecho, con Nico no lo podíamos creer. O sea, yo literalmente me puse a llorar. O sea, uno trabaja y uno hace estas cosas primero por una curiosidad. O sea, todas nuestras preguntas siempre nacen de la curiosidad. Pero uno nunca tiene dimensión de qué es lo que genera cuando uno hace estas preguntas. O sea, a mí me emocionó un montón porque además ellos nos mandaron un video de las nenas y los nenes hablando y diciendo que sabían de nuestro proyecto y que lo habían tratado de llevar a cabo en sus escuelas o en su escuela. Fue súper emocionante porque tipo, nuestro proyecto trasciende la ciencia. Como de repente ahora esos chicos están haciendo ciencia en sus escuelas y eso es inmensamente emocionante. Es como que no hay muchas palabras que puedan realmente hacerle justicia a cómo yo me sentí.